Hola, ¿qué tal amigos de Arepa Volátil? Una vez más, la señal de la música nos convoca y quiénes somos nosotros para resistirnos. El día de hoy me encuentro con Rodrigo Espeso, un músico español, que sería decir poco. Es además guitarrista, vocalista, un excelente compositor y pues nada, una de las voces más frescas que hemos tenido la ocasión de escuchar en cuanto a la actualidad de la música en España. Entonces, pues, como te comentaba fuera de cámara, Rodrigo, el álbum me parece bastante interesante y tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero bueno, ya llegaremos a eso. Antes que nada, quería saber cómo estás tú, cómo te sientes tú y particularmente cómo te has sentido desde el lanzamiento del álbum. Muy bien, tío, muy buena, Andrés. Me ha Gracias. gustado mucho tu introducción, me has sacado los colores. Pues ahora yo estoy bien, tío. En julio hice el último conciertito de la gira que me planteé para presentar este álbum. El 4 de julio, desde entonces, bueno, pues estoy en stand-by, estoy descansando de mi proyecto y estoy muy contento de cómo ha quedado todo, sobre todo porque yo he cumplido mis objetivos personales, que eran tener un álbum autoproducido, autoeditado fuera del mercado, se puede escuchar en todas las plataformas, se puede comprar en la página web y en algunas tiendas físicas de Granada. Ahora que estoy residiendo en Madrid, iré a dejarlo en algunas tiendas, los vinilos y los CDs. Y bueno, con objetivo cumplido, me siento muy realizado. Y si es verdad que el panorama de la música independiente está complicado, sobre todo para el rock, bueno, no es un género fetiche, no es un género que se demande mucho, aunque tenemos ejemplos que dicen lo contrario, como Sarria o desde Málaga, Mm. que ahora mismo está teloneando a Leiva, que lo está pitando y lo está haciendo fenomenal. Leiva es un claro ejemplo de que el rock sigue vivo. O sea, el rock sigue vivo. Lo que pasa es que es verdad que compite con otros géneros donde otro público, em, bueno, simplemente quizá no es tan popular, pero. Yo particularmente me siento eso, contento de haberlo sacado. La recepción del álbum en Granada, bueno, era un poco de esperar con lo que te he dicho. Tampoco es que haya llenado salas. De hecho, yo ya me enfrentaba a la realidad de que muy probablemente no fuera mucho público. Y eso es así. Eso es una realidad, eso es lo que ha ocurrido. Pero yo muy contento, tío. Y las canciones, a mí me encantan mis canciones. La banda sonaba del copón, la banda que tenía allí en Granada. Y yo muy contento de hacer que el aire de la sala, aunque sea para 5 personas, vibrará con los temas míos. La verdad que ahí ha sido muy, muy subidón y yo he estado muy contento. Vale, perfecto, Rodrigo. Lo que dices me llama la atención dos puntos particulares, que el primero es el tema del rock en el mainstream. Sí es Mm. cierto que el rock desde hace unas décadas ya no se encuentra en el escalafón más alto de las listas, ni en la mayor cantidad de escuchas o de oyentes mensuales, pero como tú bien dices, es un género musical que sigue teniendo oídos activos y sobre todo personas que resuenan con esas mismas inquietudes del rock. Y particularmente, haciendo un paralelismo con el tema de que el rock ya no está en mainstream, me llama la atención el hecho de que me comentas que además de ser autoproducido, colaboraste con una banda en Granada para la realización de todo el álbum. Sí, bueno, esto es Ujú, un proyecto en solitario, un proyecto solista, que suena ujú. menos triste, pero es una banda, realmente Espeso es mi proyecto, Espeso es mi seudónimo artístico, Espeso es mi apellido, pero como tal conforma una banda. O sea, el concepto de este proyecto es una banda de rock potente, orgánica, con un poco como se hacía la música antiguamente, o por lo menos el rock, ¿no? Yo estaba haciendo la banda en Power Trio, yo cantando, tocando guitarra, bajista y batería, todo haciendo coros. Ujú. Y la Un verdad que poco orquesta humana, vamos. sí, 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 sí. Sí, mucho, mucho trabajo. Desde entonces he aprendido que a partir de ahora, cuando vuelva a montar la banda, que ya será en Madrid dentro de un tiempo, cuando descanse un poquito y retome con material nuevo, seguro que va a ser de 4 personas o 5. Mis temas, si lo Vale. escuchas en el álbum, verás que tiene mucha producción, hay mucha guitarra, hay Ujú. mucho, incluso sintes y Mucha efectos. batería, mucho distortion, algún teclado por ahí también Sí, escuché. sí, a muerte. Entonces, esta banda, la nueva banda de Espeso 2.0, va a Ujú. ser de 4 o 5 personas, 2 guitarristas o quizá otro teclista y yo, para darle más, bueno, para que estén más arropadas las canciones. A fin de cuentas, Vale. Power Trio para mí es bastante sacrificado y aunque he estado dando la talla y las canciones en ese formato y en esas versiones son muy chulas,
pero echo de menos un poquito más de empaque y un poquito más de arrope. Claro, y también, no sé si compartes esa noción, pero sí es cierto que las bandas de rock tenían un elemento creativo que no tenemos hoy en día, ya que estamos acostumbrados a ver artistas más solistas, y es el hecho de abordar el tema como te digo, el germinar ideas no como solistas, sino en conjunto, es decir, poder rebotar ideas con tus compañeros, que son compositores, que son músicos y que pueden aportar su propio sazón, por decirlo de alguna manera, a la ecuación musical Sí. que tú como artista quieres desarrollar. Y siento que eso es muy, vamos, es súper interesante y pues eso, no todo tiene que ser solista o como dices tú, un power trio. Eh, pues nada, también comentarte lo que mencionabas de eso, de que no podemos estar como a la espera de que el mainstream nos apruebe o nos dicte unos cánones para hacer música, sino hacerlo por una mera inquietud artística o en este caso cultural como tú. Y me llama la atención porque en la discusión musical se ha abordado desde hace un tiempo ya que la próxima corriente, por decirlo así, sería un poco el retornar a lo autóctono, a lo folclórico, a las raíces. Si me permites una comparativa, aunque haya discrepancia de géneros, ya lo vimos con Bad Bunny en su álbum más reciente, Debí tirar más fotos, donde lejos de acercarse al mainstream, se apega a sus raíces boricuas y toma que es más como salsa, como merengue, y explora sus propias raíces culturales. ¿Tú sientes como un guitarrista de Granada que, vamos, que sientes que ese es el camino artístico a seguir, más allá de una noción de apego a géneros musicales, sientes que el apegarse a las raíces es no solo una corriente actual, sino necesario hoy en día? No creo que sea necesario, pero sí es verdad que es muy interesante y hay gente que está desarrollando sus proyectos creativos en esa dirección y mola mucho. Hay gente que se acerca mucho al folk Ujú, desde una cierta fusión quizá y eso también refresca el género. No hace falta hacer canciones de autores anónimos así puramente, bueno, muy crudas. Pero mira, de hecho, en España hay un ejemplo de un grupo que hace folclore castellano. Ellos son, que no me lo quiero inventar, son de Castilla-La Mancha, si no me lo invento, perdón, o de Albacete, no ujú, me acuerdo, pero bueno, un pueblo, una región muy castiza de España, y ellos ujú, hacen música propia en folclore, se llaman El Nido, en folclore, en el mismo formato, una banda de 5 personas, ujú, y lo hacen tal cual, o sea, original, con sus letras en español, y ellos no es que ellos su producto se ha basado desde el folclore y desde lo cercano, desde lo que tú comentas, desde las raíces, y le está yendo muy guay. Y yo creo que es que eso tiene mucho tirón, tío. O sea, la comunidad, lo cercano, volver un poco a la conexión con las raíces, como tú bien has comentado, ujú. es comercial en el buen sentido. O sea, bueno, todo lo que sea comercial es bueno, es porque se puede vender, porque es comercial y porque gusta. Creo que eso es un camino muy interesante. Y la gente que lo está tirando por ahí, por lo menos los proyectos que yo conozco, me alegro de que funcione bien. Yo Sí, particularmente, Rosalía, vamos, no puedo dejar de nombrar a Rosalía. El sí, tema de su reinterpretación del tango y esta especie de el neofolclor español con el flamenco y ese tipo de cosas que, vamos, ha resonado bastante. sí, Entonces, yo diría que es eso, es tomar tus raíces y reinterpretarlas. Me parece un concepto muy poderoso y siento que de alguna manera es un poco lo que a mí me transmitió tu álbum, porque, vamos, Espeso, evidentemente es un álbum de rock, me suena muchísimo al rock de los 90, al rock de los 2000, ya. pero no es, me llama la atención porque no es un mero homenaje, no se queda solo allí, sino que también traslada o me transmite a mí como oyente tus propias inquietudes como músico actual contemporáneo utilizando estos cánones, estas piezas típicas del género para adaptarlo a lo que tú quieres decir y a tu mensaje. Y en ese sentido me parece que vamos, destaca muchísimo en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias. Y pues nada, quería comentarte también, si te parece, como te decía, podemos repasar un poco el tracklist de Espeso, comentar un poco las impresiones que nos dejó el álbum y particularmente más allá de escucharme a mí como oyente, me interesaría saber cuáles son tus nociones o cuáles eran tus intenciones como, vamos, como músico, como realizador. Porque
de mis temas favoritos, sin duda, uno de los que abre el disco, Olmo, me parece, vamos, un tema muy, muy poderoso. Tiene unos acordes dulces con los que te va invitando a como a adentrarte en el mundo del disco, ¿no? Y me gusta como la progresión que tiene, porque va pasando de los acordes, eso, bastante suaves, bastante celestiales, a una batería bastante corporal, con un bombo muy bajo que suena bastante bien. Y pues nada, quería más allá de contarte eso, ¿cómo sientes tú que fue el trabajo de realización con ese single en particular, con Olmo? Sí, ese fue un tema que compuse, Ujú. igual que todos los temas fueron compuestos en inglés. Yo a priori el Oh, disco iba a ser en inglés. ok, ok, me interesa. Sí, No tenía luego, idea. sí, luego si quieres hablamos del tema de Desire Me, que está ahí, ese se ha mantenido en inglés porque fue el primer tema que compuse, Ujú, un poco como homenaje, como recuerdo a esa, y como respeto a esa primera composición, se quedó en inglés. ujú, Am, pero bueno, esto te lo decía porque Olmo fue de los últimos temas compuestos del disco. ujú. De hecho, el orden del CD es distinto al del vinilo y Ok, el orden del tracklist respeta el streaming en plataforma. Está el del vinilo, pero en el CD tuve el capricho de poner los temas cronológicamente según fueron compuestos. Entonces, este tema fue uno de los últimos. El vale. tema en sí habla de, originalmente hablaba de lo que significaría, de lo que significaba el camino de piedras que me llevaba a mi casa. Por eso así empieza la frase. Y en un momento Ujú, dado, en el tema en inglés se menciona el personaje de Olmo, que es una personalidad que hay en Granada, que es un señor que acostumbra a ir desnudo por la calle. Y en un momento ujú, dado, en la letra en inglés lo menciona, pero luego cuando reinterpreté la letra en español y la recompuse, ujú. me pareció mucho más interesante continuar la historia de este señor y ver y transmitir lo que me inspiraba, su historia. Es ficción, pero Olmo trata de la historia de Olmo bajo, Bajo tu sí, perspectiva, digamos, ¿no? bajo mi ficción. Sí, realmente me he documentado poquito acerca de este hombre. Yo sé, bueno, sé lo justito, pero más que nada dejé volar un poco mi imaginación y me inventé una historia acerca de este hombre. Y me motiva, bueno, me inspiró muchísimo y así se quedó. Por eso ese tema se llama Olmo y abre el disco porque creo que, abre el álbum, el vinilo, porque creo que sí, es uno de los más potentes y creo que te invita a quedarte para escucharlo. Sin duda, sin duda. Y me sorprende muchísimo que menciones el tema de la leyenda, si se quiere, Ujú. de este hombre, porque, vamos, desde el otro lado de los auriculares, no me hubiese imaginado que tenía un trasfondo cultural tan importante, ni mucho menos que lo habías tú reinterpretado. Sí es cierto que me llamaron la atención las letras, sobre todo como por lo críptico, lo ominoso y el aire mitológico que tiene, no solo en Olmo, sino en varias de las letras que ya iremos viendo. En La Razón, por ejemplo, que es el tema que sigue, donde sin duda es un corte mucho más existencialista, al menos así lo percibí yo. Exactamente. Y allí no puedo dejar de mencionar un cierto paralelismo con el tema siguiente, que es Parque, que bueno, ya llegaremos a él, pero siento, y no sé si fue tu intención, me gustaría que me lo aclararas, que todo el disco, al menos en su mayoría, particularmente la primera mitad, tienes un interludio ahí que a mi parecer separa el disco en dos partes muy puntuales. Pero nada, en La Razón, por ejemplo, y en muchos otros temas, siento que prima una pluma, unas inquietudes bastante mitológicas y sobre todo bastante grandilocuentes. Ujú. ¿Te parece que ese tipo de letras son más relevantes o que calzan más con tu identidad o vas más por el lado más literal o qué te motivó a mantenerte en esa clave de misterio? Sí, justo en mis letras hay algunas que son bastante explícitas, que te cuentan una historia bastante literal, pero Ujú. la razón tiene un estilo, sí, bastante abstracto, un poco críptico y sobre todo, mm, bueno, ya lo he dicho, es abstracta. La letra tiene una explicación y tiene una motivación y tiene un significado. Pero es Ujú. verdad que son letras que me gusta
a la hora de escribir no me gusta tanto, o sea, me gusta como recurso dejar las cosas abiertas, dejar que se trate un poco, que cada uno lo interprete a su Un manera. poco, Hay gente que me ha efectivamente. escrito y me ha dicho, tío, la razón habla de esto, ¿verdad? Y yo, tío, pues sí, porque tío, justo lo siento así y tal. Y la razón es un tema que habla, la razón es la razón de despertar, la razón de echar a andar, citándome, citando a mí mismo en la letra, Sí, es como, yo siento que es un sentimiento bastante, bastante de mi generación, ¿vale? Yo soy millennial y ahí me incluyo, pero mucha gente de nuestra generación como que nos quejamos mucho de cómo está el panorama, cómo está el sistema, está todo fatal y no sé qué, y como que siempre queremos una solución o que las cosas estén bien y ya. Yo con la razón lo único que reclamo es que si tú quieres hacer algo te tienes que levantar y andar y hacerlo tú, ¿no? O sea, lo de busco la respuesta, busco la razón, es como que tú de una manera apática, echado en tu cama, que así como empieza la canción, ujú, quiero despertarme, quiero echar a andar y quiero que esté todo bien. Y la verdad es que no, es como una especie de tirón de oreja a nuestra generación de decir, no, no, si tú quieres algo, eres tú el que tienes que hacer por despertarte de ese sueño del que estás cansado, ese sueño claro. para que no quieres estar. Eres tú el que tienes que realmente mojarte y complicarte un poco la vida. Lo que pasa es que es verdad que no es tan literal, la letra no es tan evidente que vaya por ahí, pero va por ahí. Es como desde una Sí, perspectiva es un un poco poco una crítica a la pasividad social, ¿correcto? justo, sí, sí, en la que yo he estado y, bueno, también pues, estoy en muchos aspectos, pero como que yo soy bastante crítico con eso y yo creo que nada, que no, que simplemente tienes que quien algo quiere, algo le cuesta, tienes que ponerte tú las pilas y si algo no te gusta, cambiarlo. La razón es un tema que va un poco en una línea de dos, tres temas más que hay en el disco, que es con la necesidad de huir o de cambiar. Ujú. O sea, hay, Sí, es un llamado a la acción, se puede decir, ¿no? sí, totalmente. Pero coincido en que sí, que es un poco crítico y no es tanto literal. A mí me gusta, Justo. sí, las letras, me gusta, prefiero que las letras no se entiendan y tengan una imagen bonita a que sea un cliché o sea como demasiado evidente. Hay Ujú. letras que caben en la descripción y hay otros temas que a mí me encantan más que sea una cosa, simplemente dibujar una imagen y ya. Eso lo veo yo mucho en el género grunge. De hecho, bueno, todos mis temas están, todos no, pero una gran mayoría de los temas están muy influenciados por el género. Por eh, el grunge. Sí, sí, sí. sí. Y fíjate que no es un género que yo haya escuchado, que no sea una influencia principal mía. Mis influencias principales son clásicos, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, y no he plasmado en el disco esa fórmula. Sobre todo en mi disco te cuesta un poco ver a Led Zeppelin portal o a Deep Purple, pero hay temas, por ejemplo, la de Desire Me, que es la que está en inglés, sí, eso es un tributo claro a AC/DC y a esos ritmos y a ese estilo Sí. de canción. Pero el resto de canciones, incluso Desire Me propiamente, tienen mucho de mi parte y es una amalgama de influencias que en cada canción debuta por un lado. O sea, cada canción del disco, yo con la perspectiva ahora lo veo con más entidad, con más unidad como el disco, pero en el proceso de creación yo me estaba tomando todas las licencias de que sea un disco ecléctico, de que cada canción es rockera pero tirando hacia una dirección. Y bueno, la razón es una de esas del estilo de grunge, balada, con influencia un poco eso, o sea, letras abstractas, influenciadas por la necesidad de cambio, que eso ya en aquellos años el grunge también se motivaba en un poco en estas temáticas para hablar. Vale. Sí, particularmente en La Razón yo pude reconocer, o al menos desde mi criterio, ciertos matices o ciertos guiños al rock, no solo anglo, sino también al rock español. Me deja cierto sabor, por ejemplo, a bandas como Los Enemigos, Los Héroes del Silencio, en la manera en la que se aproximan a ciertos temas. Y pues nada, sin duda, vamos, me parece uno de los cortes más pulcros del disco. En mi opinión personal, solo por debajo, ya lo debatiremos si te parece, solo por debajo de Tierra del Arsén, correcto, que me parece sin duda mi favorito personal y nada, uno de los más logrados del disco. Sí. El tema de cómo inicia con esos riffs de guitarra muy sensoriales y particularmente me llamó la atención, no sé si fue tu intención, ¿no? Que tienes un registro vocal mucho más agudo en esta canción, en Tierra del Arsén Ujú. que en canciones anteriores, como en El Parque, por ejemplo. Y me llamó la atención
y esto fue de lo primero que me apunté cuando te comenté que quería hablar contigo sobre el disco, porque me dio una perspectiva que en Tierra del Arsén, cuando cantas mucho más agudo, la letra y las intenciones de la canción se van como a derroteros mucho más místicos, mucho más elementales, mucho más abstractos, y cuando entonas más grave, como en El Parque, la búsqueda en esa canción tiende a ser más literal, no explícita, sino literal. ¿Sientes que eso lo hiciste intencional o yo simplemente estoy en un viaje y me lo estoy imaginando? Intencional no era. Vale, vale. Me encanta que aparezca poesía donde yo no la he escrito. Pero no, o sea, intencional no, para nada. No, no sé. La verdad que no, hay canciones que son más agudas, otras que son más graves. La interpretación a veces se acompaña a la letra, pero no veo yo, no tengo yo, o sea, no reconozco una correlación directa entre más aguda, más, más tal o más grave, más cual, la verdad. Te voy a interrumpir un momentito porque voy a coger un poquito de agua. Perfecto, perfecto. No, ¿Verdad? no pasa nada. 5 segundos. Venga. Aquí estoy, chicos. Continuamos con Repa Volátil. Perfecto, sí, arepa volátil. Mira, ya si te parece podemos hablar como te comentaba, la parte B, el lado B, que tú bien llamaste, del disco, donde literal siento que es dividir el disco en dos, tanto en sonido como en la búsqueda artística, porque ya después de No hay nada que celebrar, que a mí me parece personalmente una antesala al interludio, a la parte B, después de No hay más que celebrar y parte B, siento que el disco tiene si ya antes era interesante por las intenciones bastante magnánimas que buscaba y las búsqueda como espiritual, ¿no? Ese tipo de responder las preguntas como la razón, ese tipo de preguntas que son trascendentales, siento que profundiza aún más después de la segunda mitad del disco. Y un ejemplo muy claro es el tema Amén, que es el penúltimo corte del disco, que bueno, ya a título personal me causa bastante impresión, o como oyente incluso me genera un poco de ruido, que no haya sido el último tema del disco, para cerrarlo como una oración, ¿no? Que el último tema hubiese sido el amén, sino que continúa con Cuando el viento para. Entonces, Sí, no sé si quieras hablar de ese tema, que a mí me fascina, el tema de amén, y sobre todo sí. preguntarte, además de por qué no fue el último disco, ¿cómo fue el tema de producción para llegar al solo de guitarra y a los arreglos finales que francamente, vamos, a mí hicieron que se me pusiera la piel de gallina, te lo digo así claramente? Esa canción, el Iván Moreno, que es el que me ha mezclado y ha masterizado todo el álbum en la casa Ujú. estudio, nada. Ese tema junto con otro que es Celos, que también está en la parte B, él le llama Los Monstruos, Los Monstruos. Son temas con muchísimas pistas, con una producción muy Muy barroca, robusta, sí, sí. robusta pero barroca, o sea, buscando los excesos, hay 20 voces, hay 20 Rodrigos simultáneos cantando en la parte en la que más voces hay. Es un tema que yo no me he cortado para nada o sea, a la hora de tirar recursos al carro. Yo, como productor, autoproductor que soy, he gozado Ujú. la libertad de hacer lo que quisiera con este disco, por eso me ha quedado un disco así ¿no? de variado, y con Amén ha sido explorar ese progresivo a tope, a todo lo que daba. Me preguntaba ¿por qué no es la última canción? Es la última canción teórica del disco, realmente. Ujú. El disco Ujú. debería de cerrar ahí, pero la última canción de Real, Cuando el viento para, eso es un tema instrumental acústico que lo que está haciendo es abrir la puerta para el siguiente proyecto. Realmente, Mm. esa canción es más importante de lo que parece la última. No tiene nada que ver, pero nada que ver con el resto del disco. Es de repente un parón, una cosa acústica con una caja de ritmos, todo muy, muy minimalista. Ahí se escucha una guitarra acústica y una cajita de ritmos como si fuera casi de juguete. Y ha sido, era el capricho de hacer como al final de las comidas, cuando te dan, haz Como un postre, una sobremesa. no como postre, sino como, bueno,
como quitarte el sabor de todo lo anterior un poco, Ujú. como parar ahí, olvidarte un poco de todo lo anterior, abrir la puerta a una cosa nueva y ya, entonces sí, entonces ya Espeso se acabó. Sí, como para refrescar el oído y ya darle el cierre definitivo al disco, ¿no? Sí, de hecho, sí, es una relajación y una cosa y acaba apuntando en otra dirección, Sí, completamente porque al final diferente. venimos de un disco donde tenemos muchos riffs de guitarra con distortion, muchísimo, eso es lo que te comentaba, las baterías muy corporales, la producción muy robusta. Y sí sentí que en el último tema, que suena más como un interludio, bueno, o para hablar con más rigor, un outro propiamente dicho, sí es como tirar en otra dirección completamente. Y Totalmente. para cerrar, quería comentarte o preguntarte más bien sobre eso, quizás sea muy apresurado preguntarte o que me des una primicia sobre el próximo proyecto, pero lo que sí quisiera saber es qué inquietudes tienes respecto a tu próximo proyecto. Es decir, ¿por qué lado sientes que vas a tirar en el próximo proyecto? ¿Vas a pegarte más a las raíces? ¿Vas a hacer algo más experimental? ¿Vas a hacer algo más propositivo en lugar de ser algo más homenajeado? Perdón, hacer un homenaje, sino hacer algo más propositivo. ¿O qué? ¿Por dónde va a ir Espeso en el próximo proyecto? Vale, aún es pronto, pero sí es verdad que el material que tengo nuevo pendiente para producir eh, está en una línea más íntima, más acústica, más balada, incluso sin batería en algunos temas. Eso es Drumless, ok. una línea como mucho más íntima, mucho más tranquila, que por otra parte es es material que fui sacando mientras que estaba produciendo este disco. Un material que yo he sacado, que yo he hecho solo en el estudio y con esos ritmos, lo que te pide el cuerpo expresar, lo que te pide el cuerpo componer es cositas mucho más tranquilas. No sé si decirte folk, pero es que tampoco, porque realmente piensa en ella, sigue siendo rockero, pero con unos tempos mucho más lentos, Más sosegados, ¿no? todo Más más calmos. íntimo. Mm, lo más parecido. Bueno, la razón quizás puede ser un poco la línea, incluso más suave que eso. Entonces, eso es una posibilidad. Lo que pasa es que tirar por esa dirección quizás me aleja del rock, que me puede alejar un poco del rock y no me apetece. Realmente me apetece. He empezado una carrera como rockera y me gustaría seguir evolucionándola y seguir desarrollándola. Va a haber baladas, esos temas seguro se incluyen en el disco, pero voy a intentar que el segundo disco no siga predominando el rock, incluso con mis propias licencias, las mismas que me he tomado en este primero, que sea variado. Pero no quiero olvidar el rock, yo pienso que este proyecto primero está muy guay y marca un camino muy chulo a continuar. Y sí es verdad que estoy teniendo mucha querencia por el progresivo. Mm, no digo de continuar que mi segundo disco sea como Amén, pero sí es verdad que el progresivo de los 80 clásico me encanta. Últimamente estoy escuchando muchísimo Yes y, Yes, ok. y, lo estoy revisitando de nuevo y es como que me fliparía. O sea, no quiero repetir fórmulas porque no me gusta a mí, no me gusta a mí recordar a ningún grupo concreto, pero si a día de hoy yo viera un proyecto rockero que hiciera lo que hacía Yes entonces y un poco adaptado a lo nuestro en castellano, tía, yo lo veo, a mí me excita bastante eso. No voy a decir que que quiero hacer una copia de Yes, pero me encantaría que muchos temas míos del futuro fueran por esa dirección. Vale. En definitiva, tus oyentes podemos esperar un álbum más artesanal y quizás con unos tintes progresivos, ¿no? Sí, sí, sí. Muse, por ejemplo, Ujú. creo que nos fue una inspiración también muy buena, que apareció en un momento una banda mega rockera, pero apostando con una producción y unos sonidos muy particulares. Y lo mismo, no es que quiera copiar la fórmula de Muse, pero aportar al panorama a mi manera lo que pudo hacer Muse en su día o lo que pudo hacer Yes en su día. O sea, arriesgar por ahí. Y yo creo que por ahí. O sea, mis canciones no se van a quedar en el rock crudo.
lo digo, no te va a volver a costar mucho ver mis influencias clásicas de Led Zeppelin y Deep Purple, o sea, que me encanta, que me flipa, pero esas influencias van a estar enterradas por muchas más ambiciones de progreso, de progresivo y de cosas propias, la verdad. Me parece muy, muy interesante. Sí, sí, y volviendo a la intimidad de temas cercanos Ujú. y luego temas cañeros con guitarra a muerte, como Tierra de A Cualquiera. tope. O sea, Para, para el segundo disco tengo como una parte B de todas las canciones que he hecho en el primero. O sea, podría hacer lo mismo. Y bueno, esa va a ser un poco la línea, yo creo. Aunque yo te digo, todavía es pronto para decirlo y cuando retome el proyecto de nuevo en escenario y me meta en estudio, va a ser una cosa menos artesanal por mi parte, porque este disco lo he elaborado yo al completo, yo he compuesto todo como yo que sé, como Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, que lo hacía todo, incluso lo grababa todo. Yo no he grabado la batería porque no tengo técnica para tocar la batería, pero la he compuesto yo y ha sido todo muy, muy artesano por mi parte. Y lo he disfrutado mucho, o sea, como he comentado antes, me siento realizado de haberlo hecho exactamente como yo he querido, con toda la libertad y con todas las licencias para meter los recursos que quisiera. Pero sí es verdad que a partir de ahora, mi proyecto nuevo, lo que quiero es contar con un equipo de gente, darle una proyección, intentar darle una proyección comercial, aunque sea en ambientes más underground, pero trabajar con un equipo, trabajar con productores y que entre todos hagamos una cosa chula y que a mí me descargue de trabajo porque ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, hacerlo yo todo, mm, bueno, ha sido bastante debe ser agotador, sin duda. pero igualmente necesario y me ha aportado, pues, eso, pues un discazo que está fenomenal. Pero bueno, a partir de ahora, sea del género que sea, va a ser Ujú. una cosa puramente de banda, con mucha gente pensando ahí, que además es como mejor se hace la música entre varias personas, porque realmente es necesario que haya accidentes, es necesario que gente aporte y que algo que otra persona no pueda hacer por su cuenta. Ahora mismo con el primer disco he podido expresarme todo lo que yo he podido, pero ahora quiero ir un poco más allá. O sea, quiero seguir expresando lo que yo quiero, pero también con más gente. Súper guay. Si te parece, ya para ir finalizando, tengo una última pregunta Sí. y nada, es esta. Antes que nada, un poco de contexto, y es que en el periodismo musical existe una corriente de pensamiento que trae a la mesa la idea de que una obra, un álbum o cualquier obra de arte, tiene que, en cierto sentido, justificar su existencia. ¿Consideras que tu álbum Espeso justifica su existencia? Y si fuese ese el caso, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué existe o por qué tiene que existir un álbum como Espeso? En mi caso, Ujú. era necesario. Primero puedes estar de acuerdo con la tesis de que tiene que justificar su existencia o no. También es Yo creo válido. que, yo creo que no, pero yo creo que la existencia de las cosas se justifica sola, simplemente por existir. O sea, pues no sé si, no sé si debemos de cuestionar quizá la existencia en mi caso, un álbum. O sea, se justifica que exista. Lo que no te sé responder, pero yo diría que era necesario. O sea, yo Ujú. sufrí un proceso de conversión de músico, guitarrista, cantante, intérprete con mucha creatividad hacia a un artista, ¿vale? O sea, Rodrigo Espeso pasó a ser Espeso como artista porque tenía canciones que cantar y tenía cosas que expresar y tenía que hacerlo. O sea, era una Sí, cosa, tenía música dentro, vamos. sí, era una Ujú. necesidad y esa metamorfosis ocurrió como trayendo este álbum a la vez que era la motivación. O sea, yo tenía muchísimas canciones que necesitaba que salieran que salieran, ¿no? Que salieran, que Ujú. estuvieran en el formato que fueran, que aportaran al rock o a la música de ahora. O sea, que mi arte forma parte del colectivo de arte que existe, ¿no? Ujú. Era una necesidad propia, o sea, no sé si eso justifica su existencia, pero era una cosa que era innegociable y en esos momentos de bajona, ¿no? Que también dudas mucho de tu oficio, dudas de lo que estás haciendo, he sido un impostor, en fin, ¿qué te voy a contar? Muchas veces te agarraba a eso como, Rodrigo, es innegociable, las canciones tienes que hacerlas y tienes que hacerlas como tú quieres hacerlas, no tampoco pienses en cómo la audiencia o en hacerlo comercial para entrar aquí o entrar allá.
ese no es el camino. Entonces yo simplemente he sido fiel a mí mismo y a mi necesidad de sacar los temas y por eso los he sacado. Realmente no sé si de contexto o si eso justifica la existencia del álbum. Yo creo que sí la justifica lo suficiente. Pero Sí, sí, a ver. por norma Ujú, general, mm, yo pienso que el arte lo hacen los artistas realmente, ¿eh? O sea, ujú. tú como artista aportas lo que tú categorizas como arte. Y a partir de ahí eso se convierte, o sea, yo tengo esa visión bastante, no sé cómo llamarlo, pero el arte lo hacen los artistas. El arte no es un vehículo, o sea, los artistas no son el vehículo para descubrir el arte, ¿no? Hay gente que de una manera quizá más humilde dice, no, no, bueno, yo solamente tapo lo que ya hay y tal, y señalo lo que ya hay. Yo creo que no. Entonces, la necesidad de un artista para vivir, o sea, lo que da sentido a un artista vivir es crear arte. Y de que lo haga el artista ya lo justifica, yo creo. No sé si te respondió o he dado mucha vuelta. No, no, has respondido Más o menos, magníficamente, más o menos. Rodrigo. No, claro que sí. Sobre todo porque lo has hecho desde tu perspectiva, que al final es lo que, vamos, lo que es válido. Sobre todo, la idea es escucharte a ti como artista. Y me parece que tu punto de vista es válido y muy necesario hoy en día. El hecho de considerar que el arte debe existir por el arte en sí mismo es una opinión bastante, por decirlo de alguna manera, bastante optimista y bastante invitativa a que la gente haga arte sin tener en cuenta ningún tipo de métrica o ningún criterio ajeno al arte en sí mismo. Y pues nada, yo lo aplaudo y lo comparto en cierto sentido. Así que pues nada, Rodrigo, encantado, encantado de hablar contigo, no te imaginas cuánto. Ha sido un honor descubrir tu disco y estamos, bueno, esperando cualquier trabajo próximo que salga por allí. ¿Algo más que quieras decir o comentar? No, Andrés, que muchísimas gracias a ti, que enhorabuena por Arepa Volátil y que sigáis, tío, y que nada, que yo estoy muy contento de haber participado y de que me hayáis dado algo de voz por aquí. Bueno, vos ya tienes, y bastante. Así que nada, tío, gracias. Un gusto y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.